Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy vamos a terminar la unidad 5. El tema, ¿se acuerdan de las relaciones? La clase pasada habíamos visto, bueno, toda una serie de características, definiciones, cómo se grafican las relaciones, cómo se las define. Y, entre otras cosas, habíamos visto que cuando las relaciones se definían sobre un conjunto, se podían clasificar como relaciones reflexivas, ¿cierto? Relaciones simétricas, relaciones antisimétricas y relaciones reflexivas, ¿sí? Vimos también que había relaciones que se llamaban relaciones de equivalencia, que eran aquellas que gozaban de las propiedades de ser reflexiva, ser simétrica y ser transitiva. Y también hemos visto en la última parte las denominadas relaciones de orden parcial, que eran aquellas relaciones que gozaban de las propiedades de ser reflexiva, antisimétrica y transitiva. Bien. Entonces, habíamos quedado justamente en este punto, que es lo que se denominan cerraduras. ¿Qué es una cerradura? Básicamente, bueno, dado un conjunto y una relación definida sobre ese conjunto A, o sea, una relación en A o sobre A, ¿se acuerdan como habíamos dicho? Existen relaciones que obviamente no gozan de estas propiedades anteriormente mencionadas, ¿sí? Entonces, muchas veces es deseable determinar, puesto que una relación es, como hemos dicho, un conjunto de pares ordenados, ¿cuáles son los pares ordenados que podemos agregar para hacer que una relación que no goza de una determinada propiedad se convierta justamente o que goce de esa propiedad? O sea, por ejemplo, si yo tengo una relación que no es reflexiva, ¿cuáles serían los pares ordenados que me hacen falta para que la relación se convierta en reflexiva? Si yo tengo una relación que no es simétrica, ¿cuáles son las propiedades que tengo que, o dicho de otra manera, cuáles son los pares ordenados que tengo que agregar a la relación para que se convierta en simétrica? ¿Sí? Bueno, a esto es a lo que se conoce como cerradura. O sea, la cerradura sería la mínima cantidad de pares ordenados que tengo que agregar para que una relación, ¿cierto?, goce de esa propiedad que está vinculada con el nombre de la cerradura. Esto es, tengo una cerradura reflexiva, una cerradura simétrica y una cerradura transitiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es una cerradura reflexiva? Una cerradura reflexiva, ¿sí?, va a estar dada por, ¿cierto?,
todos aquellos pares ordenados que tengo que agregar a esa relación, ¿cierto? Para que esa relación se convierta en reflexiva. ¿Sí? Entonces, la cerradura reflexiva sería, en este caso, dada una relación R, la cerradura reflexiva de esta relación R, ¿cierto? Va a estar compuesta por todos los pares ordenados que tengo que agregar a R para que sea, en este caso, reflexiva. ¿Sí? Esta es la cerradura reflexiva. Entonces, la cerradura reflexiva de R va a estar formada por R más todos los pares que van a hacer que esta relación se convierta en reflexiva. ¿Sí? En este caso, la relación de identidad o diagonal es justamente la relación que está formada por todos los pares ordenados que tienen la propiedad de reflexividad, o sea, todos los pares ordenados de la forma XX, ¿cierto? Para un determinado conjunto. Veamos esto. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, dado el conjunto este, como ejemplo, que está formado por los elementos 0, 1, 2, 3 y 4, y la relación está formada por los pares ordenados que ven acá, ¿sí? ¿Cuál será la cerradura reflexiva de R? Entonces, la cerradura reflexiva de R va a ser el conjunto S, que va a estar formado por estos pares ordenados, más los que hacen falta para que la relación R se convierta en reflexiva. Entonces, obviamente, como se imaginarán ustedes, o se darán cuenta, si yo acá tengo el par 2, 2 y el par 0, 0, ¿sí? El par 2, 2 y el par 0, 0, claramente, para que esta relación se convierta en reflexiva, me hace falta agregar, obviamente, ¿qué pares? Los pares 3, 3, 1, 1 y 4, 4. Entonces, si yo agrego los pares 1, 1, 3, 3 y 4, 4, esa relación pasa a ser reflexiva. Y esa entonces es la denominada cerradura reflexiva de R. ¿Entendió? Ok, ¿sí? Entonces, no sé si en el práctico lo van a ver de esta manera, pero quizás lo vean como simplemente diciendo, bueno, ¿cómo hago para que, qué pares hay que agregar a la relación R para que sea reflexiva? Bueno, ustedes van a hacer esto, básicamente, pero eso desde el punto de vista teórico se llama cerradura reflexiva de la relación. ¿Ok? Bueno. Así como está la cerradura reflexiva, tenemos la cerradura simétrica. Entonces, nuevamente, dado un conjunto A y una relación definida sobre este conjunto, la cerradura simétrica de esta relación va a estar formada por todos los pares de R más los pares ordenados que hacen falta para que esta relación se convierta en simétrica. Entonces, puesto que, ¿se acuerdan? Una relación era simétrica si para todos los elementos de un conjunto, si estaba el par XY, tenía que estar el par X. Entonces, claramente que tengo que buscar aquí para encontrar la cerradura simétrica. Tengo que buscar todos los pares de la forma XY, ¿sí? Y a eso agregarle en consecuencia los pares que faltan para que serían los pares IX, para que la relación se convierta en simétrica. Entonces, acá vemos claramente que tenemos la 0, 0, bueno, no haría falta, tenemos la 1, 2 y la 2, 1, ¿sí? Acá tenemos la 2, 2, se haría caso especial en que X igual a Y, y tenemos los pares 2, 3 y 4, 1. Entonces, claramente, para que esta relación se convierta en simétrica, tenemos que agregar los pares 3, 2 y 1, 4. ¿Sí? O sea, tenemos los pares de la forma XY y hay que agregar los pares de la forma YX. Entonces, esta relación que acabamos de encontrar es la cerradura simétrica de R.
¿Ok? Bien. Finalmente, tenemos lo que se llama la cerradura transitiva. Y como se imaginarán, nuevamente, la cerradura transitiva de una relación va a estar formada por todos los pares que hace falta agregar para que la relación se convierta en transitiva. ¿Sí? Fíjense, en este caso, nuevamente, tenemos el conjunto A, y esta es la relación definida sobre A, que no es transitiva, ¿sí? Entonces, lo que hay de la cerradura transitiva van a ser todos los pares que hay que agregar para que la relación se convierta en transitiva. Esta es la más complicada de todas, ¿cierto? Porque se acuerdan que depende de 3 pares, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos en los ejercicios, cuando hagan los ejercicios, ¿sí? Revísenlo porque van a ver que muchas veces, ¿qué pasa? Uno agrega un par y al agregar un par, de pronto aparece otro par que a ese otro par hay que agregarle otro par para que la relación sea transitiva, ¿sí? Entonces, este es más complicado de resolver, aunque el concepto a nivel teórico es el mismo. ¿Sí? Entonces, para este caso, por ejemplo, yo tengo, vamos a poner un ejemplo, yo acá tengo el 1, 2, tengo el 2, 3, este es fácil de ver, ¿sí? Claramente, ¿qué par me falta? El 1, 3, ¿sí? O sea, yo tengo un par ya, ¿sí? El 1, 3. Después, a ver, ¿quién por el chat me dice cuáles son los que están faltando? A ver, son varios. María Constanza me dice que está faltando el 3-1. A ver, veamos. Tenemos está faltando el 3-1. Claro, muy bien, claro, porque tenemos el 1-3. A ver, veamos. Déjeme ver, vamos a ver. El 3-1, ¿por qué, María Constanza? Acuérdate que es transitividad. Entonces, si yo tengo transitividad, ¿sí? Tengo que buscar el par y tiene que estar el XY, tiene que estar el IZ y tiene que aparecer el IZ, ¿sí? 3-4-4-1 me dice María Constanza. Ah, bien, claro, correcto. Entonces, fíjense, acá está bien. De 3-4, ¿cierto? Y 4-1 falta el 3-1. Muy bien, María Constanza, efectivamente. 3-1 es uno de los que está faltando. ¿Qué otro? A ver. Otro que está ahí a la vista, que está pegadito. Muy bien. Fernanda, exacto. Fernanda, el 2-4, porque acá tengo el 2-3, tengo el 3-4, me está faltando el 2-4. Entonces ahí tengo el 2-4 y ahí tengo el 3-1. ¿Sí? Fíjense que ahora me aparecieron 3 que no estaban. Entonces ahora de pronto tengo que volver a fijarme, ¿cierto? Si al agregar estos 3, ¿cierto? Con los que tenía antes, me están faltando otros para que la relación sea transitiva. A ver. El 1-1, muy bien, porque tenemos el 1-3, tenemos el 3-1, me falta el 1-1, efectivamente. ¿Algún otro? Fernanda me dice el 1-4. El 1-4 deberíamos tener el 1-4. Claro, pues acá tenemos el 1-2, acá tenemos el 2-4, entonces nos falta el 1-4, efectivamente. ¿Sí? También nos falta el 4-3, porque tenemos el 1-3, tenemos el 3-4, entonces nos falta el
perdón, el 4-3 dije. Tenemos el 4-1, tenemos el 1-3, nos falta el 4-3. El 1-1, como bien me dijeron, el 1-4, como bien me dijeron. ¿Y hay algún otro? ¿Falta algún otro? Iván me dice el 3-3. El 3-3, veamos. Exacto, porque tenemos el 3-4, tenemos el 4-3, nos falta. Bueno, perdón. ¿Dónde me fui? Bueno, ¿ve? Este no lo había puesto yo. Por eso les digo que es bien complicado. Siempre hay que fijarse muchas veces. ¿Ven? Yo lo había resuelto y me comí el 4-3. ¿Sí? Pero efectivamente el 3-3 también está falta. ¿Sí? Y también nos falta el 2-1. ¿Sí? Porque tengo el 2-3, tengo el 3-1, entonces me falta el 2-1. Y me dice Iván que también me falta el 2-2. A ver, veamos. El 2-2, porque tengo, a ver, el 2-2 tendría el 2-3 y tendría que tener el 3-2, no lo tengo. El 3-4 y el 4-2, tampoco lo tengo. A ver de dónde viene el 2-2. El 2-1, 1-2 y 2-1. No, pero el 1-2 y 2-1 sería el 1-1. El 1-2 y el 2-1 es el 1-1, y ya está acá. Ok, Iván. Sí, el 2-2 me parece que no. O sea que de lo que yo he puesto acá falta el 3-3. Bueno, como se darán cuenta, ¿cierto? Esta es la cerradura transitiva, reitero, es la más complicada porque hay que estar muy atento a revisar, yo les diría más que una vez, ¿cierto? A medida que van apareciendo los pares, ¿cierto? Que están falta. ¿Ok? María Constanza me dice el 4-4. Sí, efectivamente, porque está el 4-1 y está el 1-4, falta el 4-4, correcto. Falta el 3-3 y el 4-4. Sí, María Constanza. Falta el 3-3 y el 4-4. Bueno, ok. Bueno, ¿se entendió entonces el concepto? Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, nos queda por ver dentro de lo que es relaciones un tema más, ¿sí? Que es la composición de relaciones. ¿Sí? Bueno, la composición de relaciones básicamente es otra operación entre relaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las operaciones entre las relaciones nos permite, como relaciones en conjunto, ¿cierto? Una operación entre conjuntos me permitía generar otro conjunto. Bueno, una composición de relaciones es precisamente una operación entre relaciones, o sea, que nos permite generar o definir una nueva relación. Entonces, ¿cómo se define? Bueno, necesitamos, como acabamos de decir, dos relaciones. Y necesitamos, en consecuencia, tres conjuntos. O sea, una relación binaria de un conjunto A en un conjunto B, otra relación binaria de un conjunto B en un conjunto C, o sea, ese conjunto B es el que va a unir, por así decir, los elementos de los conjuntos, y con esas dos relaciones vamos a definir entonces la composición de R y S, o sea, de esa primera relación con esa segunda relación, que la vamos a simbolizar, fíjense, de esta manera, ¿sí? O sea, primero se pone S, el circulito sería el símbolo de la composición,
y después R, ¿sí? O sea, digamos, uno lo expresa en forma verbal como la composición de R y S, pero se simboliza con S primero y R después, ¿no? Es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, dada se define la composición de IRS y se simboliza de esta manera, a la relación de A en C, o sea, del primero en el tercer conjunto, ¿sí? Siempre, exactamente, Lucas, siempre se pone así, ¿sí? Resultante de aplicar, ¿sí? O sea, la composición entonces de esas dos relaciones va a ser la relación existente entre los elementos del primer conjunto y el tercero, o sea, la relación de A en C, ¿sí? Resultante de aplicar primero R y luego S. En símbolos, ¿sí? Esto que se denomina entonces la relación de R y S, recuerden que se pone al revés, va a estar formado por los pares ordenados, puesto que es una relación, donde el primer elemento del par corresponde al primer conjunto y el segundo elemento del par de esta composición corresponde al tercer conjunto, al tercer conjunto. Estoy... ¿Dije bien? Sí, sí, el tercer conjunto, o sea, C. Tales que Xy pertenece a R, o sea, al primer conjunto, y Z pertenece al segundo, perdón, X pertenece a la primera relación, e Z pertenece a la segunda relación, o sea, S. Y acá viene el tema, para algún I que pertenece a B, o sea, tiene que haber un elemento, ¿cierto?, que sea común, digamos, a ambas relaciones. Ese elemento es el I, ¿sí? Entonces, I es el elemento, ¿cierto?, que hace de nexo, digamos, entre las relaciones, ¿sí? E I, por lo tanto, es un elemento de B. Entonces, acá vemos que I, ¿cierto?, es el segundo elemento de la primera relación y es el primer elemento, ¿cierto?, de la segunda, ¿sí? Exactamente, del segundo conjunto, tal cual. ¿Sí? Bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué necesitamos de nuevo para definir la composición de dos relaciones? Necesitamos tres conjuntos y dos relaciones. Entonces, vamos a definir en primer término una relación R, que va a ser la relación entre A, que sería 1, 2, 3, y B, que sería 1, 2, 3, 4, siendo R la relación definida por estos pares ordenados, ¿sí? Y luego una segunda relación S, que está definida entre B y C, donde B va a ser, obviamente, 1, 2, 3, 4, y C va a ser el conjunto formado por 0, 1 y 2. Con S, la segunda relación, definida por estos pares ordenados, ¿sí? O sea, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 3, 2 y 4, 1. ¿Sí? Acá le faltan los pares. Acá falta un par. 4, 1. Entonces, la composición de R y S, ¿sí? La composición de R y S, ¿se acuerdan? Va a ser entonces todos los pares ordenados de la forma XZ, ¿cierto? De la forma XZ, donde XY pertenece a la primera relación, ¿cierto? Y Z pertenece a la segunda. Entonces, veámoslo gráficamente para que lo vean más claro. Entonces, acá tengo la primera relación de A en B, ¿sí? ¿Se acuerdan? La relación era un subconjunto del producto cartesiano. Entonces, R es la relación de A en B, ¿sí? Formada por los pares, acá pusimos los elementos de A, acá tenemos los elementos de B, y acá tenemos los pares, serían el 1, 1, el 1, 4, el 2, 3 y el 3, 1, ¿sí? Ahí tenemos la relación expresada en forma de grafo, ¿sí? Y la segunda relación, la relación S, es la relación entre los conjuntos B y C. Este B, este C, y estos son los pares ordenados que forman parte de la segunda relación.
son el 1, 0, el 2, 0, el 3, 1, el 4, 1 y el 3, 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos gráficamente como, digamos, las dos relaciones representadas como grafos, ¿no? Esto ayuda mucho a la forma visual de resolver esto. Entonces, la relación, la composición de R y S va a ser el conjunto formado por los pares X, Z, o sea, todos los que van a ser la relación formada por los elementos de este conjunto y de este conjunto, ¿sí? Como segundo elemento, tal es que existe un B, o sea, un elemento I, que pertenece al conjunto B, ¿cierto? Que hace la propiedad transitiva entre uno y otro, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los pares que van a formar la relación, digamos, en la composición de relaciones? Y van a ser 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 0 y 3, 1. Y me faltó 1, 2, 2. Exacto. Me faltó 2, 2. Así es, lo acabo de decir. ¿Ok? ¿Se entiende entonces? ¿Sí? Entonces, reitero. 1, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2 y 3, 1. Entonces, ahí lo vemos. Esta va a ser entonces la composición, ¿sí? Acá está mal, es R y S. Perdón, está bien. Yo sé que está mal. Entonces, en la composición de R y S va a ser entonces esta formada por la relación entre A y C, formada entonces por los elementos de A y los elementos de C, tales que existe un elemento B ahí, ¿cierto? En el segundo conjunto, que hace, digamos, el nexo en la composición. Bueno, ¿preguntas? Bueno, seguimos entonces. Bueno, con eso terminamos la parte de relaciones. ¿Sí? Entonces, no queda por ver ahora dos temas en esta segunda parte, que son, en primer término vamos a ver qué son funciones, qué propiedades tienen, y en segundo término vamos a ver un tipo especial de funciones que se llaman funciones recursivas. O en particular, va a ser una parte, digamos, en realidad de un tema más amplio que se llama recursión o recursividad, que también se lo conoce de esas dos formas. Bueno, entonces primeramente vamos a ver funciones. Bueno, las funciones básicamente, ¿qué son? Bueno, ahí les digo qué es lo que deberían ustedes poder, cuáles serían los objetivos de esta parte. Tienen que poder expresar simbólicamente las propiedades que debe tener una relación para ser función, expresar simbólicamente si la función es indirectiva, subdirectiva o bidirectiva, poder graficar mediante diagrama de Venn, definir lo que es una función inversa y lo que es una función identidad, expresar simbólica y gráficamente la composición de funciones, algo muy parecido a lo que vimos con relaciones, ¿sí? Puesto que las relaciones, como vamos a ver, son un caso especial de funciones. Y por último, menciona las características de una definición recursiva y aplica la definición de conjuntos de funciones. ¿Sí? Esto es lo que decimos en la última parte. Bueno, entonces vamos a empezar viendo funciones. Entonces, nuevamente, ¿qué es una función? Una función básicamente es una relación binaria entre dos conjuntos, por lo tanto, A y B, de tal manera que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento en el conjunto B. Esa es básicamente la definición de función. A cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento en el conjunto B. ¿Sí? Ahí está dado vuelta la definición, pero es la misma. O sea, una asignación de exactamente un elemento de B a cada elemento de A. ¿Sí?
Otra definición un poco más compleja, que dice lo mismo, dice, dado dos conjuntos no vacíos y una función, y sea F una relación de A en B, entonces F recibe el nombre de función si y solo si el alcance coincide con el dominio. Esto tiene que ver porque decimos que a cada elemento de A, y cuando uno dice a cada, significa para todo el elemento de A. ¿Sí? Y si uno dice para todo el elemento de A, significa que el alcance, esto es todos los posibles pares, los primeros componentes de los pares que forman una relación, coincide con todos los que verdaderamente forman parte de la relación. Entonces, por eso decimos que el alcance coincide con el dominio. Esa sería la primera condición. Y además, dado dos pares ordenados cualquiera de F con sus primeras componentes iguales, resultan iguales sus segundas componentes. ¿Sí? Bueno, esa sería la definición, dice que a cada elemento de A le corresponde exactamente un elemento de B. Entonces, esa segunda parte, que a cada elemento de A le corresponde exactamente un elemento de B, está dada por esta segunda condición. ¿Sí? En símbolos, esto se puede expresar entonces por medio de una relación para que sea función. La primera es la propiedad de existencia. Esto es, para todo A que pertenece a, existe un B, o sea, un elemento B que pertenece a B, tal que AB pertenece a la función. ¿Sí? O sea, esto me está indicando esta propiedad de existencia que para todo elemento de A tiene que existir un elemento en B que forme parte de la función. Y eso entonces implica que el alcance coincide con el dominio. ¿Sí? Y la segunda propiedad, que lo llamamos propiedad de unicidad, que es la segunda parte de la definición de la función, dice que para todo, expresado simbólicamente, como tiene que ser único, ese segundo elemento de B, esa unicidad o esa forma simbólica de expresar que eso sea único, se hace de la siguiente manera. Entonces, para todo A que pertenece a, ya lo habíamos definido acá, tomamos ahora dos elementos de B, ¿sí? Pese que para dos elementos de que pertenecen a B, le llamo B y C, ¿sí? Y digo, si AB pertenece a la función, o sea, si el par B pertenece a la función donde A pertenece al dominio y B pertenece al rango, ¿cierto? Y el par BC pertenece a la función donde el par BC significa que fíjense que A es el primer elemento y que C es el segundo, o sea que estoy diciendo acá, si existen dos pares donde el primer elemento es igual, entonces necesariamente el segundo elemento también tiene que ser igual. Por eso digo, bueno, esto implica que B igual a C. ¿Esto por qué? Porque la definición dice que para cada elemento de A existe un único elemento en el conjunto B. Y eso entonces se expresa de esta forma. ¿Sí? Dados entonces dos elementos en B, si los pares AB y existen los pares AB en la función y los pares AC, necesariamente B tiene que ser igual a C. ¿Por qué? Porque si B no fuese igual a C, existirían a un A le corresponderían dos elementos, un B y un C, cosa que no puede ser por necesidad, digamos, por definición de lo que es una función. ¿Quedó claro? Bueno. Ok. Bueno, acá se lo expresé gráficamente. Este sería el dominio. Este sería el rango. Y acá, bueno, definimos entonces, decíamos que, bueno, para que sea función, ¿cierto? No se, digamos, de acuerdo a lo que hemos de acuerdo definido una relación, ¿cierto? Acá el dominio coincide con el alcance, pero el rango no necesariamente coincide con la imagen, ¿sí? O sea, la imagen, o sea,
¿se acuerdan? El conjunto formado por las segundas componentes de la función que verdaderamente forman parte de la relación, en este caso de la función, puede ser más chico ese conjunto que el rango, ¿sí? Acá no necesariamente el rango tiene que coincidir con la imagen, ¿sí? Se dice entonces que el par A B pertenece a la función, se escribe que f de A es igual a B, cuando hablamos de funciones, A es el argumento de la función y B es la imagen de A. ¿Sí? Las funciones también reciben el nombre de aplicaciones, mapeos o transformaciones. ¿Sí? Se suele escribir de esta manera: f, el nombre de la función, dos puntitos, el argumento, y B es la imagen. Bueno, entonces para este ejemplo, por ejemplo, ¿cierto? Yo les pregunto, bueno, dada esta representación, esto se llama diagrama sagital, diagrama de Venn, diagrama sagital, la pregunta es, ¿cuál es el alcance, el dominio, el rango e imagen de la relación de A en B? Y si es función. ¿Qué me dicen ustedes? Ahí está expresada la relación o la función con un diagrama sagital. ¿Es función? Bueno, Luca dice que cree que sí, e Iván dice que no. A ver, ¿por qué será? Primero, primera condición, el alcance tiene que coincidir con el dominio, ¿sí? O sea que todos los elementos de A tienen que estar relacionados con algún elemento de B. Eso se cumple, fíjense que este está relacionado con este con este, este con este está con este está con este, y este está con este. O sea que la primera parte se cumple, el alcance coincide con el dominio, ¿sí? La segunda parte dice que para todo elemento de A tiene que existir un único elemento en B. Bien. Pero fíjense que la segunda parte también se cumple, porque para cada elemento de A le corresponde un único elemento en B. O sea, al 4 le corresponde el D y al 7 también le corresponde el D. Único en el sentido de decíamos, único en el sentido de que a cada elemento le tiene que corresponder. Fíjense que a este le corresponde este y a este le corresponde este. Es único, esto es único, porque a cada uno le corresponde uno solo de estos. ¿Sí? No sería función si a este le correspondiera, por ejemplo, este y otro. ¿Ok, Iván? A ver, para que quede un poco más claro, veamos otro ejemplo. Yo ahí les pongo tres funciones o tres relaciones. Entonces les pregunto, ¿sí? ¿Cuáles de las tres o ninguna son funciones? Entonces, la primera, ¿es función? Bueno, Iván me dice que sí, Fernanda me dice que sí, Luca me dice que no. Entonces, la primera, fíjense, ¿sí? No es función, porque este no está relacionado con nadie, ¿sí? Entonces no se cumple que para todo A o para cada elemento del dominio le corresponde un elemento de la imagen o del rango. ¿Ok? Bien. Este otro, ¿es función? Bien, ok. Esta no es función. Porque si bien se cumple la primera condición, o sea, la condición de existencia, no se cumple la segunda, porque este elemento tiene dos imágenes, ¿sí? Entonces, ahí no se cumple.
Y este tercero, ¿es función? No, ¿cierto? Porque no se cumple ni esta ni esa. O sea, hay elementos que no están bien relacionados con el elemento del conjunto B y hay elementos que tienen dos imágenes. Bueno, creo que quedó claro, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora tipo de funciones. Bueno, existen básicamente, o se pueden clasificar las funciones, esto seguramente lo vieron ya en el primer cuatrimestre y lo han visto seguramente en análisis también. Las funciones pueden ser inyectivas, biyectivas y suryectivas. Una función es inyectiva, que también se llama 1 a 1, ¿sí? Cuando a elementos distintos del dominio corresponden elementos distintos de la imagen. A elementos distintos del dominio corresponden elementos distintos de la imagen. ¿Sí? Entonces, gráficamente, acá vemos ver, ¿cierto? Se llama 1 a 1. ¿Por qué? Porque a cada elemento le corresponde un único elemento distinto, aparte de la imagen. ¿Sí? Entonces, a cada elemento del dominio le corresponde un elemento distinto. En símbolos se puede expresar de esta forma. Si A es una función de A en B, va a ser inyectiva, sí, solo sí. Para todo AB que pertenece a, o sea, dado dos elementos, ¿cierto? Que pertenecen al conjunto A, si A es distinto de B, ¿sí? O sea, si los elementos del dominio son distintos, entonces sus imágenes también son distintas. Entonces, para todo A, B que pertenecen a A, si A es distinto de B, entonces sus imágenes son distintas. F de A es distinto de F de B. O, esto se acuerdan ustedes de la lógica de primer orden, de la lógica de orden cero, ¿se acuerdan la contrarrecíproca? ¿Cierto? Entonces, la contrarrecíproca se acuerdan ya dando vuelta digamos, la expresión y negándola. Entonces, otra forma de expresar esto es decir, para todo A que pertenece a, si f de A es igual a f de B, o sea, doy vuelta, fíjense, y niego, al negar entonces, si acá era no acá es igual, entonces para todo A que pertenece a A, si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. O sea, si las imágenes son iguales, entonces los elementos del dominio también tienen que ser iguales. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Bien. Fernanda, ¿quedó claro? Ok. Bueno, muy bien. Bueno, eso es entonces inyectiva o 1 a 1. Después tenemos, la función puede ser subyectiva o suprayectiva, ¿cierto? O sobre, también tiene un montón de nombres, ¿sí? Entonces, en este caso es como que para definirla nos paramos en B, en vez de pararnos en A, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, una función será suprayectiva si, solo si, todo elemento de B es imagen de algún elemento de A, ¿sí? O sea, ahora la imagen tiene que coincidir con el rango, ¿cierto? Visto como una relación, ¿sí? Entonces, en símbolos, para todo B que pertenece a B, existe una A que pertenece al primer conjunto, o sea, el dominio, tal que B es función de A, o sea que B, todo B es imagen de algún elemento de A, ¿sí? Entonces, gráficamente, como vemos, todos los elementos de B tienen que ser imagen de algún elemento de A. Puede suceder el caso que B sea imagen de más de un elemento de A, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Y por último, decimos que una función es biyectiva cuando es 1 a 1, o sea, inyectiva y suprayectiva, ¿sí? O sea, en este caso, entonces, a cada elemento de A le corresponde una única imagen y todo elemento de B tiene algún elemento, digamos, es imagen de algún elemento de A, ¿sí?
Sería lo que se llama una biyección. ¿Ok? Bueno. Ok. Bien. Bueno. Dos funciones especiales. Uno es la función identidad, que fíjense se expresa como f de a, pero la f se pone como la i de identidad, entonces sería i, o sea, la función de identidad definida sobre un conjunto A, es aquella que asigna a cada elemento de un conjunto A el mismo elemento, ¿sí? O sea, estaría formado por todos los pares de la forma XX, digamos, ¿cierto? Si lo viéramos como relación, ¿sí? Se asigna a cada elemento el mismo elemento, ¿sí? O sea, asigna a X el mismo X. Y luego la otra es la función inversa, que es de idéntica forma como nosotros definimos las relaciones inversas, también esto es pero refería a lo que es una función inversa, ¿sí? Acá la única cosa que hay que tener en cuenta es que para que no toda función tiene inversa, para que una función tenga inversa, tiene que ser biyectiva, ¿sí? Es una característica importante, ¿sí? Para que una función tenga inversa, tiene que ser biyectiva. Si la función es biyectiva, se denomina invertible, ¿sí? Puesto que podemos definir su inversa, ¿sí? Y al igual que lo expresamos en la relación, ¿se acuerdan? La relación inversa se ponía como R, dada una relación R, formada por los pares AB, donde A pertenecía al conjunto A y B pertenecía al conjunto B mayúscula, ¿cierto? La relación inversa se definía como la relación formada por los pares de la forma BA, ¿cierto? Y se lo simbolizaba como R a la menos 1. Bueno, entonces, esa simbología se hereda acá, entonces una función inversa va a ser la función f de menos 1 de b que me da como resultado a, cuando f de a igual a b, ¿sí? Ese menos 1 tiene que ver con esa forma de definir la relación inversa. Y así como definimos la relación de funciones, también podemos hablar de composición de funciones, ¿sí? Entonces, de la misma manera que para definir una composición de relaciones necesitábamos dos relaciones y tres conjuntos, acá también nos pasa lo mismo. Para definir una composición de funciones necesitamos dos funciones, ¿cierto? Definidas sobre tres conjuntos, ¿sí? O sea, una función f está definida entre el conjunto A y B, y una función g que está definida entre B y C. Y la composición de las funciones f y g va a ser una función h que va a estar definida entre A y C, de tal manera que h de x, o sea, la composición, de idéntica manera, ¿se acuerdan cuando hablamos de la composición entre R y S? Se simbolizaba como ese circulito R. Acá la composición entre F y G se simboliza como eje circulito F, o sea, primero G y después F. Y esto que es más apropiado para la expresión de funciones, como lo habrán visto ya ustedes, esto se simboliza como G de F de X, ¿sí? O sea, primero al elemento X se aplica la función F y después se aplica la función G. Por eso se llama G de F de X, ¿sí? Para poder definir la composición de F y G, la imagen de F debe ser un subconjunto del dominio de G, ¿sí? O sea, para que yo pueda definir la composición entre dos funciones F y G, la imagen de F debe ser un subconjunto del dominio de G, ¿sí? Ya explico esto. Esto es lo único raro de la definición. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo gráfico para que lo vean más claro. Entonces, tenemos conjunto A, conjunto B, conjunto C, el conjunto A, el conjunto B está formado, ¿cierto? Estas serían las imágenes
¿cierto? De A. Entonces, ahí tenemos una función de A en B que hace corresponder a cada elemento de A un elemento de B, ¿sí? Por definición de función, ¿sí? Y una función G de B en C que hace corresponder a cada elemento de B un elemento de G, por definición de función. Entonces, la composición de ambas va a ser la función h de x, ¿cierto? Donde g, como dije, es la segunda y f es la primera función, y que se puede expresar de esta manera. De tal manera que la f hace corresponder entonces a cada elemento de A un elemento de B, y g hace corresponder a cada elemento de B un elemento de G. ¿Ok? Sí, sí, María Constanza, correcto. Aquí, como siempre, dice copy paste y no cambie los subíndices. Sí, correcto. Acá debería ser x2, x3 y x4. Ya lo voy a correr. Gracias, María Constanza. Bueno, un ejemplo. Entonces, sea A el conjunto formado por 1, 2 y 3, B el conjunto formado por AB, y C el conjunto formado por alfa, beta. Y sea F la función binaria definida entre A y B, y G la función definida entre B y C. Definida por F definida de tal manera que hace corresponder a 1, la imagen de 1 va a ser A, la imagen de 2 va a ser B, y la imagen de 3 va a ser A, y la función G hace corresponder a A beta y a B alfa. Entonces, ¿cuál será la composición de F y G? Entonces, gráficamente, ¿sí?, la composición de F y G va a ser aquella función que hace corresponder, ¿sí?, ¿sí?, que hace corresponder a f de 1 le hace corresponder, como vimos acá, a f de 1 le hace corresponder A, y a A le hace corresponder beta. G a A le hace corresponder beta, ¿sí? Entonces G de f de 1 va a ser igual a G de A y va a ser igual a beta. G, la composición de f y G del elemento 2, va a ser igual a G de f de 2, pero Gf de 2 es B, y entonces G de B es igual a alfa, por definición. Y G de f de 3, o la composición de f con G de 3 del elemento 3, va a ser igual a G de f de 3, pero f de 3 es A, entonces G de f de A, perdón, es beta. Entonces, para que lo vea nuevamente en forma gráfica, creo que es una forma mejor de verla, yo tengo tres conjuntos, 1, 2 y 3, el conjunto B que tiene como elementos A, B, y el conjunto C que tiene como elementos A y alfa y beta. Entonces, F hace corresponder 1 a A, 2 B y 3 A, y G hace corresponder a A beta y a B alfa. Entonces, como se imaginarán, la composición nuevamente entre F y G, que va a ser G circulito F de X, ¿cierto?, va a ser o va a estar formada por 1 beta, 2 alfa y 3 beta, ¿sí? La misma manera que lo pensamos con respecto a la relación. Entonces, la composición va a estar dada por la composición de F y G, va a estar dada por 1 beta, 2 alfa y 3 beta. ¿Ok? Muy bien. Bueno, seguimos aquí. La segunda parte, ¿se acuerdan? Una propiedad que decía que
también se los quiero mostrar gráficamente. Decía, para poder definir la composición de f y g, la imagen de f debe ser un subconjunto del dominio de g. ¿Por qué? Lo que tenemos que ver, se los quiero mostrar gráficamente, es que la imagen de f tiene que ser un subconjunto del dominio. ¿Por qué? Porque f, perdón, que es la función definida entre a y b, por ser función, el dominio tiene que corresponder con la imagen. ¿Sí? O sea, el dominio de f tiene que coincidir con el alcance de f. O sea, para todo elemento de a, tiene que existir un elemento en b, que forme parte de la función. ¿Sí? Por otro lado, g, para que g sea función, el alcance, ¿cierto?, de g tiene que coincidir con el dominio de g. El alcance de g tiene que coincidir con el dominio de g. Entonces quiere decir que todos estos elementos, ¿cierto?, tienen que estar relacionados con algún elemento de acá. ¿Sí? O sea, todos estos tienen que estar relacionados con algunos de estos. Todos estos con algunos de estos. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí?, todos estos tienen que estar relacionados con alguno de estos. Entonces, para que exista la composición, ¿cierto? Para que exista la composición, la imagen de f tiene que coincidir, ¿cierto?, con el dominio de g, que es lo que está planteando acá. La imagen de f, que sería esto, tiene que coincidir con el dominio de g. Bueno, muy bien. La última cosa es que la existencia de la composición de G con E, de F y G, no garantiza la existencia de la composición de G con F. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la composición no es conmutativa. ¿Sí? O sea, que exista, que podamos componer F y G, no significa que podamos componer G y F. ¿Sí? O sea, porque la composición no es computable. ¿Sí? Y por último, podemos decir como una consecuencia de todo lo dicho, es que la composición de una función de su inversa dará como siempre, dará como resultado la función idéntica. ¿Sí? La composición de una función de su inversa da como resultado la función idéntica. Bueno. Muy bien. Vamos a entrar ahora a ver, como la última parte de esta unidad 5, lo que se llama recursión o recursividad. ¿Sí? Antes de ello, que vamos a ver esto aplicado, ¿se acuerdan cuando hablamos de sucesiones? Entonces, cuando hablamos de sucesiones, dijimos que una sucesión era una estructura discreta que se utiliza para representar una lista ordenada de elementos. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo, era una lista ordenada de números naturales. El 1, 3, 5, 7, 9, 11 era una lista o una sucesión de los números impares. O 2, 4, 6, 8, 10, 12 era la sucesión de los números pares. Y así, cuando vimos sucesión, habíamos visto muchas sucesiones de este tipo. Una sucesión se representaba con A sub k, que era el elemento que representaba la sucesión, digamos, y se la representa, digamos, con ese A sub k entre llaves, ¿sí? Siendo A sub k un término, el término que representaba la función, y k lo llamaba el índice, que k era un índice porque iba variando
en función de eso iba variando los términos de la sucesión o de la lista. Pero resulta ser que una sucesión, por eso lo pongo acá, es una función. Entonces, una sucesión es una función de un subconjunto de los números enteros, ¿sí? Generalmente o n sub 0, si es para tener en cuenta el 0 o no, en un conjunto S. O sea, ¿por qué? Porque una sucesión básicamente es una función que asigna a un elemento de los números enteros otro elemento de un conjunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea de sucesión da la idea de orden, ¿cierto? Y esa idea de orden está vinculada con los números enteros, que son un conjunto ordenado, ¿sí? Entonces, los índices, ¿cierto?, de la sucesión están vinculados precisamente con el conjunto de los números naturales, ¿cierto?, o de los enteros, y ese es el conjunto, ¿cierto?, que yo quiero, o que va a formar parte de la sucesión. Vamos a volver sobre esto. Por ejemplo, acá les doy dos clases de sucesión, visto desde el punto de vista como funciones. Entonces tengo una progresión geométrica, ¿sí? Estos son ejemplos de funciones muy utilizadas. Una progresión geométrica es una sucesión de la forma a por r a la 0, a por r a la 1, a por r a la 2, a por r a la 3, y así a por r a la n, donde a es el denominado término inicial y R se llama la razón. La razón es precisamente el cociente, o la razón, de ahí el nombre, ¿cierto?, entre dos términos de la sucesión. Fíjense que si divido a R1, o sea, a la R, bueno, fíjense que R a la 0 es 1, ¿cierto? Entonces acá tengo R a la 1 es R. A por R dividido A me da R, ¿cierto? O sea, el cociente entre este término y el anterior me da R. El cociente entre este término, que es AR cuadrado, y el anterior, que es AR, me da R. El cociente entre este y este me da R. Por eso R, la razón, es el cociente, la división, entre un término y el anterior. ¿Sí? ¿Se queda claro? Ok. Entonces, como ejemplo, si A vale 1 y R vale 2, si A vale 1 y R vale 2, ¿qué sucesión voy a tener acá? ¿O qué progresión geométrica voy a tener acá? Y bueno, voy a tener 1, ¿cierto? R a la 0 es 0 siempre, perdón, es 2. 2 a la 0 es 1. 1 por A es 1, o sea que este término va a ser 1. Este término, ¿qué va a ser? 1 por R al, que es 1, perdón, R que vale 2, a la 1. O sea que este término va a ser 1 por 2. ¿Sí? O sea, 1, 2. Este va a ser 2 al cuadrado, este que va a ser 4, porque A vale 1. Entonces va a ser 1, 2, 4, este que va a ser 8, el otro va a ser 16, 32, etc. ¿Se entiende? Bien, esto es una progresión geométrica. Y una progresión aritmética, por otro lado, es una progresión, fíjese, que esto, fíjese, está vinculado con el, como dijimos, R, que es la razón, que es el cociente entre cada uno de los términos, ¿cierto? Está vinculado ahí con el producto, ¿cierto? De un elemento y otro, entre ese y la razón. Mientras que en una progresión aritmética, el término inicial nuevamente es A, ¿cierto? Pero ahora los términos siguientes, ¿cierto?, son la diferencia, ¿sí?, de la diferencia entre un término, ¿cierto?, de la progresión y el anterior, ¿sí? Entonces, fíjense, la forma es A más 2D, A más 2 por D, A más 3 por D, A más N por D. La diferencia entre un término y el anterior es D, ¿sí? Acá hablamos de la razón, porque era la división entre un término y el anterior.
acá hablamos de la diferencia porque es justamente la resta, la diferencia entre un término y el anterior. O sea, si yo resto esto de esto, me da D. Si resto este de este, me da D. Si resto este de este, me da D. ¿Sí? Y eso me permite, ¿no?, definir, ¿cierto?, una progresión aritmética. ¿Cierto? Si A vale 1 y D vale 2, para tomar un caso similar a este primer término va a ser 1, este va a ser 3, porque es 1 más 2, 3. Este va a ser 5, porque va a ser 1 más 2 por 2, o sea, este va a ser 5. Este va a ser 7. El que sigue va a ser 9 y así sucesivamente, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a tener acá? Esta va a ser la sucesión de los impares, ¿sí? Bueno, bueno, esto lo único que he agregado acá en realidad es que podemos decir que estas progresiones aritméticas o geométricas son casos especiales de sucesiones. Y las sucesiones son, en última instancia, funciones. Bueno, entonces, ahora sí terminamos y vamos a la última parte, que es la que hablamos de recursividad y relaciones de recurrencia. Bueno, ¿qué es recursividad? Bueno, esta es una definición bastante simplona, ¿sí?, trivial, y dice que es un proceso que nos permite definir objetos en función de ellos mismos, ¿sí? Nos permite definir algo en función de él mismo, ¿sí? Cosa que uno dice, bueno, medio raro esto, ¿cómo hago para definir algo en función de algo de sí mismo, ¿no? Bueno, entonces hay que buscarle una vueltita y tratar de dar una definición un poco más apropiada, ¿cierto? Bueno, ¿dónde se aplica esto? ¿Qué podemos definir en forma recursiva? Bueno, podemos definir conjuntos, podemos definir funciones o podemos definir algoritmos, ¿sí? O sea, podemos ejecutar algoritmos en forma recursiva o definir algoritmos en forma recursiva. Bueno, entonces, vamos a empezar por los conjuntos. Fíjense que todo tiene, van a ver que todo tiene la misma forma, ¿sí? Y esto está muy vinculado con el tema de inducción, ¿sí? Por eso también se habla de inducción. También van a ver que se llaman conjuntos inductivos o recursivos, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar con los conjuntos recursivos. Decimos que un conjunto de objetos está definido recursivamente siempre que se van a cumplir dos cosas. Primero, se especifican de forma explícita algunos elementos del conjunto, ¿sí?, y los demás elementos se definen en términos de los elementos dados en uno. O sea, son dos partes. Primero especifica un conjunto, algunos elementos, uno puede ser más de uno, en forma explícita, y los demás elementos del conjunto lo defino en términos de los que definí anteriormente. También puedo definir funciones recursivas. Entonces, ¿cómo defino una función recursiva? Nuevamente, una función está definida recursivamente si para algún n que pertenece a los números naturales se verifica que los valores de f0, f1, f2, fn sub 0 son conocidos. O sea, ¿qué hago? Nuevamente, doy explícitamente los valores de algunos elementos de la función, ¿sí?, que serían estos que están acá. Estos pueden ser uno o más de uno. Por eso acá ponemos, para algún número natural, sería 0, 1, 2, n sub 0, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando definimos inducción matemática? Fíjense qué parecido que es esto, ¿sí? Conocemos entonces los valores de f0, f1, f2, n0. Y la segunda regla dice, para algún n mayor que n0, o sea, de los que están acá, f de n, o sea, la función, está definida en términos de estos valores. Entonces, fíjense que es parecido. Defino algo explícitamente y después doy una regla, en este caso una función, para definir el resto de los elementos en función de los que di anteriormente, ¿sí?
Bueno, les voy a dar varios ejemplos para que les quede claro. Entonces, vuelvo sobre la idea. Vamos a definir conjuntos recursivamente. Entonces, consta de dos partes. Un paso base o caso base y un paso recursivo. Fíjense de nuevo la similitud que hay de esto con la inducción matemática. En el paso base, especifico una colección inicial de elementos, cuando voy a definir un conjunto en forma recursiva. Y en el paso recursivo, doy reglas para la formación de nuevos elementos a partir de los que ya existen. Y en general, muchas veces, las definiciones recursivas tienen lo que se llama, o culminan, con una regla de exclusión que se llama, que dice que el conjunto definido recursivamente no tiene más elementos que aquellos especificados por los dos pasos anteriores. ¿Sí? O sea, no hay nada más. Lo único que puede decir que está definido en ese conjunto es lo definido por las dos reglas anteriores. Eso es lo que se llama la regla de exclusión. Ya vamos a dar unos ejemplos para que quede claro. Bueno, por ejemplo, el más simple. Voy a definir un conjunto recursivamente. ¿Sí? Fíjense. Entonces, en el paso base, digo, 4, voy a definir un conjunto S acá. ¿Sí? Entonces digo, en el paso base digo, 4 pertenece al conjunto S. ¿Sí? Fíjense, estoy definiendo un elemento de ese conjunto en forma explícita, el 4. ¿Sí? Y en el paso recursivo doy una regla para formar los que siguen, los elementos restantes. Entonces digo, si X pertenece a S, o sea, si un elemento, llamámosle X, este variable, pertenece al conjunto S, e Y también pertenece al conjunto S, o sea, dados dos elementos, entonces la suma de esos dos elementos pertenece también a S. Esta sería la regla que me va a permitir construir el resto de los elementos de ese conjunto. ¿Sí? Veámoslo gráficamente. El paso base me dice 4 pertenece al conjunto S. La segunda regla me dice, si tomo dos elementos de este conjunto, ¿sí? Que son X e Y, la suma de esos elementos también pertenece a S. Obviamente acá tengo uno solo, ¿sí? Entonces la única forma es que ese elemento Y sea el mismo que X. Entonces lo que me está diciendo esto es que el segundo elemento que va a formar el conjunto va a ser aquel que sea la suma de X más Y. En este caso, ¿qué va a ser? 4 más 4. O sea, el segundo elemento va a ser 8. ¿Sí? El primero lo estoy dando explícitamente y el segundo lo estoy definiendo por esta regla. Dado dos elementos, la suma pertenece a ese conjunto. ¿Está claro? ¿Está ahí? Bien. Entonces, ¿cuál será el tercer elemento? ¿Qué valor tiene el tercer elemento? Ok, Lucas. Bien, María Constanza. Ok, Fernanda. 12. Entonces, el que sigue va a ser 12, porque va a ser la suma de los anteriores. 4 más 8, 12. ¿Y el que sigue? Antes que ese, Lucas. Ok, muy bien. 16, porque va a ser 12 más 4, 16. Y el que sigue sí va a ser 20. Y así sucesivamente. ¿Sí? Muy bien. Ok. Exactamente. Siempre se suma, ¿cierto? Podrían, eventualmente sí, eventualmente no. Podría ser la suma, ¿cierto? De, digamos, de dos de ellos, cualquiera, ¿cierto? Pero en la forma, allí sumando 4, voy a ir sumando, ¿cierto? El dado le voy a sumar 4 y voy a obtener el siguiente. ¿Sí?
podría sumar dos distintos, pero siempre voy a obtener otro que lo podría haber obtenido por un paso anterior. Porque está bien, recién uno de ustedes, no me acuerdo de quién fue Lucas, dijo 20, y está bien, porque 12 más 8 es 20, pero también lo podría obtenido como 16 más 4, ¿sí? Que también me va a dar 20. O sea, siempre que le sume 4 voy a obtener el siguiente. Le puedo sumar 8 o le puedo sumar 16 a un elemento. Voy a obtener otros, ¿cierto? Pero siempre voy a obtener, si le sumo 4 voy a obtener el siguiente. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué conjunto es este? ¿Cómo lo definirían ustedes en palabras? Ese es el conjunto formado por quién, o por qué, o por quiénes. Ok, Lucas, por la sucesión de 4, o sea, por los múltiplos de 4. Muy bien, Iván, por los múltiplos de 4, exactamente. Entonces, este conjunto yo lo podría haber definido así. Ese es el conjunto formado por X, tal que X es igual a 4K para todo K que pertenece a los números naturales. ¿Sí? ¿Parece bien? Bueno, entonces ahí se corta. Nos quedan unos segundos. Fíjense, entonces acá definí en forma por comprensión y acá lo tengo definido en forma recursiva. ¿Se dan cuenta? Bueno, cortamos acá y volvemos. Nos quedan definiciones recursivas, ¿ya? Por ejemplo, cuando definimos el lenguaje formal de la lógica, ¿se acuerdan? Cuando definimos la sintaxis de lo que era una fórmula bien formada, definimos de esa forma, yo se lo dije en su momento, es más, está puesto en las filminas, que es una definición recursiva. Entonces, el paso base decía, toda variable proposicional es una fórmula bien formada, ¿se acuerdan? O sea, P, Q, R, S, T, etcétera, eso era dado explícitamente. Y la forma, la regla, perdón, para formar el resto de los elementos del resto de las funciones bien formadas, que sería el paso recursivo, decía, si A y B son fórmulas bien formadas, también lo son las que estaban vinculadas por los conectivos lógicos. Y la regla de exclusión decía, solo son fórmulas bien formadas, o formas bien formadas, las que cumplen con las reglas anteriores, ¿cierto? Esta era la que se llamaba la regla de exclusión. También cuando vimos los axiomas de Peano, el paso base, ¿se acuerdan que definía, decía, existe un elemento de los números naturales que llamaremos 1. Entonces decimos, 1 pertenece a los números naturales. Ahí estamos dando el primer elemento de los números naturales, lo damos de forma explícita. Y el paso recursivo decía, para cada número natural existe otro número natural que llamamos el sucesor, ¿cierto? De n. Entonces, esto, expresado ahora en términos de los recursivos, nos dice que el sucesor de n es igual al anterior más 1. ¿Sí? Esta es una forma recursiva, ¿cierto? De definir entonces las dos primeras reglas de la definición de los axiomas de Peano. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta ahí? Muy bien. Bueno, vamos ahora, ya vimos que se podrían definir conjuntos. Ahora vamos a definir funciones. Nuevamente, fíjense qué hacemos para definir funciones. Nuevamente, tenemos dos partes, un paso base y un paso recursivo. En el paso base se especifican los valores de la función en 0 o en un valor inicial,
Y en el paso recursivo especifico reglas para obtener el resto de los valores de la función en función de los anteriores. ¿Sí? Fíjense qué parecido que es todo. Ejemplo. Una de las definiciones típicas, más comunes, más simples de recursividad o de función definida de forma recursiva es la función factorial. ¿Sí? Que seguramente ustedes la conocen o se las deben acordar. ¿Sí? Se simboliza el factorial de n como n con el signo de admiración, ¿cierto? Que cierra. Entonces, factorial de n es igual al producto de los primeros n números naturales. ¿Sí? Por ejemplo, acá, bueno, esta sería la definición. ¿Sí? Y la definición recursiva de esa función es el factorial de n es igual al factorial de n menos 1, o sea, del anterior, por n. Para n mayor que 1, y con la condición inicial de que el factorial de 0 es igual a 1. Acá está mal, acá es el factorial para n mayor que 0, ¿verdad? Porque esta es la condición inicial. Acá sería para n igual a 0, no igual a 1. Bueno, a ver, se podría tomar así porque en realidad el factorial de 0 es igual a 1 y el factorial de 1 es igual a 1. Es como que, bueno, no habría consecuencia en definirlo de esa manera, digamos. Pero bueno. Entonces, factorial de 0 se define como igual a 1, por definición. Sería el elemento que se da por definición, el primer elemento, el paso base. El factorial de 1 va a ser igual al anterior, o sea, el factorial de 0 por 1, ¿sí? De acuerdo a esta definición. El factorial de 1 va a ser igual al factorial de 0 por n, que en este caso sería 1. El factorial de 0 es 1, entonces 1 por 1 es 1. El factorial de 2 es igual al anterior, o sea, el factorial de 1 por 2. Pero el factorial de 1 es 1, entonces 1 por 2, 2. O sea, el factorial de 2 es 2. El factorial de 3 es el factorial anterior, o sea, n menos 1, que sería el factorial de 2 por 3. Bueno, y así sucesivamente. ¿No? Queda claro, ¿verdad? Bueno. Entonces, aprovechando el término del factorial, podemos hablar de algoritmos recursivos. Ustedes creo que esto también lo han visto en algoritmos. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular, como ejemplo, el factorial de 5 en forma recursiva. ¿Sí? O sea, yo sé que el factorial de 5, por definición, es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. O sea, me tiene que dar 120, ¿cierto? O sea, acá yo tengo un algoritmo recursivo. Entonces, el algoritmo dice, si n es igual a 0, entonces devuelvo 1, o sea, porque el factorial de 0 es 1. Si no, ¿cierto? Calcule n por el factorial de n menos 1. ¿Sí? O sea, una función que se llama a sí misma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos un paso a paso de ese algoritmo? Entonces, vean, fíjense lo interesante. Entonces, para calcular el factorial de 5, por definición, es el factorial de n menos 1 por n. O sea, el factorial de 5 va a ser 5 por el factorial de 4. Eso está claro, ¿no? Ok. Pero yo no sé cuánto vale el factorial de 4. Entonces, tengo que procurar el factorial de 4. Entonces, el factorial de 4 es igual a 4 por el factorial de 3. Pero yo no sé cuánto vale el factorial de 3. Entonces, bueno, el factorial de 3 es igual a 3 por el factorial de 2. Nuevamente, no sé cuánto vale el factorial de 2. Pero el factorial de 2 es igual a 2 por el factorial de 1. Pero no sé cuánto vale el factorial de 1. Pero el factorial de 1 es igual a 1. Este sí lo conozco, porque por definición, digamos, yo sé que el factorial de 1 es igual a 1.
Bueno, en realidad tenía que haber hecho acá por el factorial de 0, ¿cierto? Pero bueno, para hacerla más corta, ¿cierto? Factorial de 1 es igual a 1. Entonces, como yo sé que el factorial de 1 es igual a 1, ahora sí puedo calcular el factorial de 2. O sea, vine hasta acá y ahora me vuelvo. Entonces, el factorial de 2 va a ser 2 por el factorial de 1. Pero yo sé que el factorial de 1 es 1, entonces va a ser 2 por 1, me va a dar que el factorial de 2 es 2. Entonces, ya calculé el factorial de 2, puedo calcular ahora el factorial de 3. Entonces, el factorial de 3 va a ser 3 por el factorial de 2, que ya conozco. Entonces, ahora voy a calcular que el factorial de 3 es 6. Y con el factorial de 3 puedo calcular el factorial de 4. Y con el factorial de 4, finalmente, puedo calcular el factorial de 5. ¿Se entendió entonces? Entonces, es un algoritmo recursivo, un algoritmo o una función o un procedimiento que se llama a sí mismo, ¿cierto? Y en cada paso, digamos, voy haciendo un cálculo más chiquito, ¿cierto? Con un número más chiquito, hasta que llego, digamos, al más chiquito de todo. Y a partir de ese, puedo calcular entonces, digamos, el resto. ¿Quedó claro? Bueno. Muy bien. Bueno, también podemos, más ejemplos le estoy dando acá, estos son todos ejemplos. Entonces, cuando vimos sucederciones, vimos, ¿se acuerdan la sucesión? La hemos visto hace poquito, 1, 2, 4, 8, 16, que es la sucesión del tipo 2 a la k, donde cae un índice que va variando, ¿cierto? De 0 a n, ¿sí? Esta sucesión puede ser representada de la forma 2 a la k, con k mayor que o igual que 0, donde 2 a la k es el término genérico y k es el índice de la sucesión. Y esto lo vimos cuando vimos sucesión. Esto, o esta sucesión, la podemos definir recursivamente. ¿Cómo? Bueno, acá viene la definición recursiva. Entonces, en el paso base damos un valor, el primer valor, fíjense. Entonces decimos a sub 0 igual a 1, donde acá sería para k igual a 0, que sería este valor, para k igual a 0, 2 a la 0 es 1. ¿Sí? Este k es el índice, este índice, que va variando de 0 a n. Entonces, doy el paso base, sería el primer valor, para k igual a 0. Entonces, a sub 0 igual a 1. Y en el paso recursivo doy una fórmula, doy una función, que me permite calcular el resto. Que en este caso me dice, a sub k, un valor cualquiera, el késimo valor, va a ser igual a 2 veces el valor anterior, o sea, 2 por a la k menos 1 con k mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Porque el 0 lo di acá. Para k igual a 0 tengo el primer valor. Para k mayor que 0 calculo el resto. Entonces, este es el paso recursivo que me dice que yo para calcular el késimo valor, ¿cierto? Lo hago multiplicando el anterior por 2. ¿Sí? Y como ven, es lo que he hecho acá. Para encontrar cualquiera de estos tengo que multiplicar el anterior por 2. ¿Sí? Esta expresión de 2 a la k es lo que se llama la solución general de la relación de recurrencia. ¿Sí? Este 2 a la k es lo que se llama la solución general de la relación de recurrencia. ¿Por qué se llama así? Porque nuevamente, supongamos que yo les digo, bueno, quiero que calculen el término 30 de esa sucesión. ¿Sí? El término 30. Entonces, si ustedes hacen el análisis, o lo hacen con un algoritmo recursivo, como hicimos recién del factorial, van a tener que calcular, ¿cierto? Que a a la 30, para k igual a 30, va a ser igual a 2 por A29. Pero no conocen A29. Entonces, A29 va a ser 2 por A28. Pero no conocen a 228. Entonces, A28 va a ser 2 por A27. Bueno, sub 27, ¿no? La hago corta. Y así hasta que lleguen a A sub 0. Cuando lleguen a sub 0, bueno, A sub 0 vale 1. Entonces, con A sub 0 que vale 1, puedo calcular A sub 1, que va a valer 2. Con A sub 2, con A sub 1 puedo calcular A sub 2, que va a ser 4. Con A sub
2, puedo calcular a sub 3, que va a ser 8, y así sucesivamente hasta que van a encontrar el valor de a sub 30. ¿Se entiende? Pero si yo no quiero hacer todo eso, yo con la fórmula directamente que hago acá, pongo 2 a la 30 y ya está, y encontré el valor que buscaba. Por eso es lo que se llama la solución general. ¿Se entendió eso? Bueno. Otro ejemplo. La serie, también lo vimos cuando vimos inducción, la serie de la suma de los primeros n números impares naturales, ¿verdad? Este es el término genérico, ¿sí? Se puede expresar como de esta manera, ¿se acuerdan? Sumatoria para acá que varía entre 1 y n, de 2 a la k menos 1, ¿sí? Para k igual a 1, acá tengo 2 menos 1, 1, que es el primer término, ¿sí? Para k igual a 2, voy a tener 4, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿se acuerdan? Entonces, yo puedo definir esta serie de esta forma. Paso base, la primera suma para un solo término es igual a 1. Y la que sigue, el paso recursivo, la suma de los k'ésimos, primeros k números naturales, va a ser igual a la suma de los k menos 1, o sea, de la suma anterior, más el término que le estoy agregando, que va a ser 2k menos 1. ¿Sí? Entonces, esta es la definición recursiva. Esta es una definición por una fórmula, ¿cierto? Que es la que vimos. Y esta es una definición recursiva. Y, bueno, ¿se acuerdan? Esto a su vez era, por inducción se calculaba, la fórmula general sería la que nos permitía calcular, ¿se acuerdan? Esa suma por medio de una fórmula. ¿Sí? Y esa sería la solución general. Bueno, acá les puse un último ejemplo de este tipo, y es, por ejemplo, la progresión geométrica de este tipo. ¿Se acuerdan? Vimos recién que la progresión geométrica era una progresión donde estaba dada por un valor, una constante y una razón. La razón era la diferencia entre cada término y el anterior. ¿Sí? Entonces, esta progresión geométrica, como se estarán dando cuenta acá, el A, el primer valor A, ¿cierto? Pero que se llama el A sub 0, es igual a 5, y la razón, como se están dando cuenta acá, es 3, porque es la diferencia, o sea, la razón, la división, entre un término y el anterior. 45 dividido 15 es 3, 135 dividido 45 es 3, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, esta progresión geométrica puede estar definida recursivamente como A sub n más 1 es igual a 3 por A sub n, o sea, el término que sigue es 3 veces el anterior, con n mayor o igual que 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esta fórmula anda bárbaro, pero puedo, con esa fórmula me permite definir muchas progresiones geométricas, porque eso va a depender del valor de n, o mejor dicho, del valor, no del valor de n, del primer valor, del A sub 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque esta progresión, A sub 0, esta fórmula, ¿cierto? Me permite definir una progresión geométrica, ¿cierto? Entre el anterior valor y el próximo, ¿cierto? Pero yo no sé cuál es el primero. ¿Sí? Entonces yo, para poder definir una progresión geométrica, además de la fórmula, tengo que dar el primer valor, el A sub 0, que para el ejemplo es 5. ¿Sí? Acá tengo que A sub 0 es 5. Entonces, si A sub 0 es 5 y aplico esta fórmula, yo voy a poder obtener todas las otras. ¿Sí? Lo que quiero poner aquí en evidencia es que para poder definir algo recursivamente, tengo que tener la regla que me permite definir todos los términos, pero siempre tengo que definir explícitamente un primer elemento, que sería eso que llamé el paso base o el caso base. ¿Sí?
O también, como se los pongo acá, son lo que se llaman las condiciones iniciales o de frontera, ya un poco más formalmente. ¿Sí? A esta relación, se denomina lineal porque cada término con subíndice, fíjense, este o este, se eleva a la primera potencia. Aquí no hay un al cuadrado, por ejemplo, o al cubo, o a la raíz cuadrada, o al logaritmo, ¿sí? Cada término está elevado a la primera potencia. Por eso se llama de primer orden. Perdón, se llama lineal. Y se llama de primer orden a esta relación, esta es una relación recursiva, reitero, recuerden. O sea, se dice que es de primer orden, ¿por qué? Porque el término próximo depende únicamente del anterior. Entonces, esta fórmula define una relación lineal y de primer orden, una relación recursiva, lineal y de primer orden. ¿Se entiende? Lineal, ¿por qué? Porque los términos con subíndice, ¿sí?, estas variables, no están elevadas a ninguna potencia. Y de primer orden, porque el término depende del anterior. O sea, A sub n depende del anterior. O sea, n más 1, perdón, depende de A sub n. Y la solución general de esta relación de recurrencia, es A sub 0 por 3 a la n. ¿Esto qué significa? Reitero, que si yo quiero saber cuál es por ejemplo, el elemento 57 de esta sucesión, ¿sí?, lo único que tengo que hacer acá es reemplazar a n por 57 y a sub 0, en este caso, por 5, que es su primer valor. Por eso esta es la solución general de la relación recursiva. ¿Preguntas? Bueno, acá lo que pongo de evidencia nuevamente es que para definir una relación recursiva yo tengo que dar algunos elementos de forma explícita y después tengo que dar una regla, que sería el paso recursivo, para formar los siguientes elementos de la función, la sucesión, el conjunto, lo que fuese. Y la solución general lo que me permite es calcular directamente, ¿cierto?, el valor de un término de la sucesión, en este caso, sin tener que recurrir a un algoritmo recursivo. Como un ejemplo de aplicación de esto, como estamos con el tema de los virus, ¿cierto? Fíjense, yo tengo que el número de virus de un cultivo es de 1000 aproximadamente, y esa cantidad se incrementa un 250% cada 2 horas, ¿sí? Entonces, o sea, 2 veces y media. Utilizo una relación de recurrencia para determinar el número de virus presente al cabo de un día. O sea, yo quiero saber en ese cultivo, ¿cierto?, cuántos virus va a haber al cabo de un día, o sea, 24 horas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los datos para resolver? Bueno, yo tengo que el número inicial de virus sería el A sub 0 de mi relación de recurrencia e igual a 1000. Ese sería el valor que tengo como dato, y que es el valor inicial, es la condición inicial, el caso base, ¿sí? ¿Sí? Al cabo de un día se habrá incrementado 12 veces. ¿Por qué? Porque se incrementa, ¿cierto?, cada 2 horas. Un día tiene 24 horas, entonces al cabo de un día se habrá incrementado 12 veces. Entonces, si yo quiero hacer un cálculo en forma recursiva, ¿sí?, al cabo de 2 horas habrá 1000, ¿cierto?, más 2,5 de 1000, porque se incrementa un 250%, que sería 2,5 veces del valor original. Entonces va a ser 2,5 por 1000, van a ser 2500, más 1000 que había son 3500. O sea, al cabo de 2 horas va a haber 3500. ¿Sí? Y lo puedo poner, fíjense, esta fórmula la puedo poner como A sub 0, o sea, A sub 1 va a ser este valor que acabo de encontrar, para ponerlo en forma, digamos, de variable, digamos, de función, va a ser igual a A sub 0
por 1 más 2,5. ¿Sí? Saco factor común acá. Y esto va a ser a sub 0 por 3,5. ¿Sí? Al cabo de 4 horas, puedo calcular de esta manera. A sub 2 va a ser al cabo de 4 horas, va a ser a sub 1 por 1 más 2,5. Si el valor anterior por 1 más 2,5, porque nuevamente tengo la misma fórmula. Que lo puedo poner como a sub 0 por 1 más 2,5 por 1 más 2,5, reemplazando a sub 1 por el valor anterior. ¿Sí? Y esto va a ser a sub 0 por 1 más 2,5 al cuadrado, al cuadrado. O sea, a sub 0 por 3,5 al cuadrado. Al cabo de 6 horas, sería a sub 3, ¿sí? Va a ser a sub 2, el valor anterior, por 1 más 2,5. Pero a sub 2 reemplazo, es a sub 1 por 1 más 2,5, reemplazo ahora, sí, fíjense, por 1 más 2,5 por 1 más 2,5. O sea, va a ser a sub 0 por 1 más 2,5 al cubo. O sea, reemplazo nuevamente, va a ser a sub 0 por 3,5 al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser? ¿A dónde voy entonces? Al cabo de 12 horas, ¿cierto? En función de lo que están viendo, ¿cuál va a ser la fórmula que me va a dar el valor de virus que hay en el cultivo? A ver, ¿cuál sería la solución general? O sea, ¿cuánto vale A sub 12? Esa es la pregunta. Fíjense, A sub 1 vale A sub 0 por 3,5. ¿Eso se entiende, esta parte, este primer paso? No, no. No. A ver, vamos de nuevo, para que no se entienda. Yo tengo 1000 bacterias y se incrementa 2,5 veces cada 2 horas, ¿cierto? Y quiero saber cuánto hay al cabo de un día. ¿Está bien? ¿Cuántas veces se va a incrementar la colonia de virus? Si se incrementa cada 2 horas. ¿Cuántas veces en el día? Dos. Ok, perfecto. ¿Sí? O sea, yo tengo que saber entonces, al cabo del día, o sea, se incrementó 12 veces, ¿cuántas bacterias va a haber, ¿cierto? Después de 12 incrementos cada 2 horas, ¿sí? Siendo que cada 2 horas se incrementa 2 veces y media. Entonces, si yo parto de 1000, al cabo de las 2 primeras horas, ¿cierto? Se va a incrementar 2,5 veces por 1000. O sea, te digo, las 1000 iniciales más 2,5 por 1000. O sea que voy a tener 3500. Esto lo puedo poner, así como va a ser A sub 1, va a ser este valor, ¿sí? La cantidad de bacterias al cabo de la primera iteración, va a ser A sub 0, que es 1000, por 1, o sea, 1000, más 2,5 por 1000. O sea, lo que hice fue sacar factor común acá, 1000, factor de 1 más 2,5.
1000 es el valor de A sub 0, el valor inicial. Entonces me queda A sub 0 por 1 más 2,5. Pero 1 más 2,5 es 3,5. Entonces, A sub 1 va a ser A sub 0 por 3,5. ¿Esa parte se entendió? Bien. Entonces yo al cabo de una hora, de 2 horas, perdón, voy a tener 3.500. O sea, A sub 0 por 3,5. En las siguientes 2 horas, ¿cierto? Se va a incrementar el valor que tenía más 2,5. O sea, va a ser la misma fórmula. Entonces, al cabo de 2 horas voy a tener el valor anterior, que va a ser A sub 1, más 2,5 veces. ¿Sí? O sea, A sub 1 por 1 más 2,5. ¿Hasta ahí estamos? ¿Esta parte está ahí? ¿Se entendió? Bien. Entonces lo que hago ahora es, a este A sub 1 lo reemplazo por este valor que tengo acá, o sea, por su equivalente, por el segundo término. Entonces reemplazo a este A sub 1 por este A sub 0 por 1 más 2,5, que es A sub 0 por 3,5. Entonces me queda A sub 1 va a ser A sub 0 por 1 más 2,5 por este 1 más 2,5. Entonces me queda A sub 0 por 1 más 2,5 al cuadrado. Ya tienen esto es el cuadrado. Pero 1 más 2,5, para hacerla fácil, es 3,5. Entonces esto me queda que A sub 2 va a ser A sub 0 por 3,5 al cuadrado. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, al cabo de 6 horas, ¿sí? Sería la sub 3, ¿sí? Voy a hacer lo mismo, entonces voy a reemplazar ahora a sub 2 por este valor que está acá, que es A sub 0 por 3,5 al cuadrado, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por 1 más 2,5, que es 3,5. Entonces me va a quedar A sub 0 por 3,5 al cubo. Entonces fíjense, creo que se entendió eso también, ¿cierto? Bien. Entonces ahora, lo que yo la pregunta es, al cabo de 12 iteraciones, porque dijimos que va a haber 12 iteraciones, entonces acá yo voy a tener, ¿cuánto va a valer A sub 12? Exacto. Así es, Lucas. Exacto, María Constanza. Bien. Va a ser A sub 0 por 3,5 a la 12, porque acá se ve que A sub 1 es por 3,5 a la 1. A sub 2 es A sub 0 por 3,5 al cuadrado. A sub 3 es A sub 0 por 3,5 al cubo. Entonces, A sub 12 va a ser A sub 0 por 3,5 a la 12. Y en forma genérica, A sub n va a ser A sub 0 por 3,5 a la n. Esta sería la fórmula general, la que resuelve entonces el problema para cualquier valor de n. Para el caso, A sub 0 por 3,5 a la 12 me da 3.379.220.500. ¿Sí? Ese va a ser entonces la cantidad de bacterias que habría en ese cultivo que empezó con 1000, perdón, al cabo de un día. ¿Ok? Bueno, esto es mucha aplicación. Esto es algo que también se puede calcular cuando usted pone plata en un banco a un interés
a un interés compuesto que se llama, qué sé yo, del 24% anual, ¿cuánta plata van a tener al cabo de 20 años? Bueno, esto se puede calcular de esta misma forma. ¿Sí? Es quizás más interesante que las bacterias o los virus, no sé. Más con el tema del dólar y del peso ahora. Bueno, termino. Otra aplicación de la definición recursiva de funciones, la función de asociación llamada de Fibonacci, que este también la han visto ustedes con anterioridad. Entonces, la asociación de Fibonacci tiene esa forma, y como saben ustedes, cada término de la suma de la asociación es la suma de dos términos anteriores, salvo los dos primeros, que son las condiciones iniciales. Entonces, la Fibonacci de 0 vale 1, y la Fibonacci de 1, el valor de la función de Fibonacci de 1 vale 1. ¿Sí? Entonces, la asociación de Fibonacci queda definida de esta manera. F de n es función de la suma de los dos anteriores, o sea, n de menos 1 más n menos 2 para n mayor o igual que 2. ¿Por qué para n mayor o igual que 2? ¿Para qué? Porque para n igual a 0 vale 1, y para n igual a 1 vale 1, que son estos dos primeros términos. ¿Sí? Entonces, las condiciones iniciales, o el caso base, serían estos dos. Para n igual a 0 y para n igual a 1. Y la regla que me permite calcular el resto, me dice, es esta, que me dice que cualquier término de esta asociación, salvo los dos primeros, va a ser igual a la suma de los dos anteriores, para n mayor o igual que 2. Esto me dice que los dos primeros los tengo acá. Esto es para n mayor o igual que 2. O sea, ni para n igual a 0, ni para n igual a 1. ¿Sí? Y esta, la asociación de Fibonacci, se dice que es lineal. ¿Se acuerdan por qué? Porque los términos en subíndice no tienen exponentes. Y se dice que es de segundo orden, no de primer orden. ¿Por qué se dice que es de segundo orden? A ver si se acuerdan. O si lo reducen. Se decía de primer orden cuando un término de la serie dependía del anterior, únicamente del anterior. ¿Por qué será de segundo orden? No, no María Constanza. Sí, Fernanda. Porque depende de los dos anteriores. ¿Sí? Por eso es de segundo orden. Porque un término de la serie depende de los dos anteriores. ¿Sí? Por eso es de segundo orden. Si depende del anterior únicamente, de primer orden. De segundo orden porque depende de los dos anteriores. Sería de tercer orden si dependiera de los tres anteriores. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, y esta es la llamada solución general de la asociación de Fibonacci. Esto que está acá, esto número gordo, grandote, que se llama la fórmula de Binet. ¿Sí? Y donde este número de acá es lo que se llama la razón áurea. ¿Sí? Que sabemos que es un número que aparece muchas veces en la naturaleza, por ahí seguramente ustedes lo han escuchado en algún lado. ¿Sí? Entonces, la solución general de la relación de Fibonacci no es tan fácil como las anteriores, es este número, ¿cierto? Que es lo que llamamos la razón áurea. A este número, le llamamos la razón áurea. Y bueno, y los matemáticos han jugado mucho con eso para expresarlo en forma linda, divertida, y anden, por ejemplo, una es esta forma que bueno, nos quedan unos segundos, chicos, 40 segundos y se corta.
Acá se terminó todo. Nos vemos en la clase que viene. Buen fin de semana. Bueno, el martes que viene empezamos con la unidad 6. Buen fin de, buenos resultados en los parciales.